Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes para seguir compartiendo esta serie Encarnando la Palabra, en donde deseamos que cada uno de ustedes y nosotros podamos descubrir para la gloria de Dios los carismas, los dones, las gracias recibidas para edificación de la comunidad, de la iglesia, del reino de Dios, allí donde te encontrás, como servidor, como catequista, como líder de tu comunidad, en tu ministerio, en tu parroquia, también como sacerdote, como religiosa, como religioso, ¿no? Por eso recordamos en esta ocasión ciertamente la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que cada uno ponga al servicio de los demás los carismas que ha recibido. Que cada uno ponga al servicio de los demás los carismas que ha recibido. Todo es gracia, todo es don, lo hemos dicho ya varias veces, por lo tanto, todos somos ricos a los ojos de Dios porque estamos bendecidos con su amor incondicional, con su amor gratuito, y los carismas, las gracias que Él nos da son justamente para edificar la vida de los que nos rodean, ¿no? Como canales de gracia en el servicio, en el ministerio. Y ciertamente haciendo un discernimiento, como estamos haciendo sobre el tema de los carismas en la vida de cada uno, descubriéndolos para conocernos mejor, para también mirarnos con la mirada del Padre Dios, para descubrir cómo podemos servir a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, allí donde nos encontramos, en la cultura donde estamos, en el ambiente donde estamos. Uno de los signos que manifiestan ciertamente la presencia de los carismas es la unción. Es decir, sentirnos ungidos por la presencia del Espíritu. Es lo que diferencia, digamos así, una tarea puramente humana que viene de la carne, de la sangre, que es el entusiasmo de un momento, como quien dice, ¿no? Que dice que una golondrina no hace verano, ¿no? Y también a veces hay un entusiasmo pasajero en algunas tareas apostólicas, pero lo que distingue realmente que es del Espíritu es esto, ¿no? La perseverancia, la unción y el fervor con el cual se encara esta tarea, esta misión. O sea, la experiencia de los frutos, como dice San Pablo en Gálatas 5:22, a través de la experiencia de los frutos. O sea, por sus frutos los conocerán. Yo creo que esa experiencia del Espíritu entonces se da como discernimiento a través de los frutos, frutos que va dando esa tarea o va dando en la vida de cada uno la misión que ha recibido y que está desarrollando. Es una experiencia que se renueva también en la paz, el amor, la devoción. Fíjense que no estoy hablando de éxitos con una mirada humana, estoy hablando de frutos, frutos a nivel de tu persona y frutos también en la gente que te rodea o en los que estás dando el servicio o brindando el servicio. Bueno, así también ustedes podrían decir si realmente en mí hay o no un carisma de enseñanza y de predicación y de unción por los frutos que está dando en sus vidas esta predicación o este programa. También hay gozo. No me refiero a ese gozo del mundo, a los saltos, así, a los brincos, sino ese gozo que cuando uno está realizando lo que siente en su corazón realmente, qué es lo que Dios le pide, hay una unción, un gozo interior profundo, que es un fruto del Espíritu, como dice San Pablo también en la carta a los Gálatas 5:22, ¿no? Es decir, me estoy sintiendo bien, a pesar de que hay problemitas en el ministerio, en el grupo, hay gente que por ahí no me comprende, me critican, en fin, me dan por la nuca, pero yo siento en mi corazón una gran alegría, una alegría serena, profunda, como dice Pablo VI en ese documento Gaudete in Domino, alégrate en el Señor, o sea, una alegría profunda, una alegría serena, una alegría que viene del Espíritu. Eso también es para un discernimiento. No quiere decir que todo te va a ir bien en lo que estás haciendo, sino que eso es algo como una intuición personal, una confirmación de Dios. También otro camino de discernimiento es la edificación común que está dando tu servicio o que el Señor, digamos, permite a través de tu servicio. Cuando hay un servicio, una operación carismática, eso se manifiesta justamente en que se edifica la comunidad. Se logra sumar y no restar, se logra multiplicar y no dividir.
En síntesis, se edifica la comunidad, se edifica la iglesia, se edifica cada miembro de la comunidad. También se ayuda mucho al discernimiento de otros. Como nadie es buen juez de su propia causa, el discernimiento ajeno es recomendado por el sentido común, o sea, preguntarles a los demás, a los que están trabajando con vos, bueno, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Creen que realmente es lo que el Señor nos está pidiendo? Me parece que es importante este discernimiento, como yo les decía recién a ustedes. Y por último, y esto es muy importante, el mandato. Nadie es un francotirador, sino que todos, ustedes y yo también, necesitamos siempre un mandato. San Pablo en Romanos 10:15 nos dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Qué importante que es esto, porque somos iglesia, somos comunidad. Qué importante es ser enviado. Yo estoy aquí en los estudios de EWTN en Birmingham, Alabama, perfecto, pero tengo una carta de mi obispo que me envía a grabar esta serie. Y así con muchas otras cosas. Cuando alguien va en nombre de su comunidad, va en nombre de su párroco, va en nombre de su ministerio. Qué interesante que es esto. Nadie puede sentirse francotirador en nuestra iglesia. El mandato tiene también un sentido de discernimiento. Me parece importante como un signo de un auténtico carisma que viene del Espíritu Santo. Cortarse solo, hacer la suya como francotirador, está hablando más bien de un mal espíritu, no tanto de un buen espíritu, del Espíritu Santo. Y por eso también quería hablar de los carismas ordinarios, podríamos decir, ordinarios en el sentido de que no son los extraordinarios, sino los que se dan para nuestra edificación cotidiana y para nuestro servicio cotidiano, para nuestro deber de Estado como laico, como laica, casado, soltero, sacerdote, religiosa, catequista, servidor, animador de comunidades, etc. Y ahí es donde yo les quisiera también ayudar un poquito, por supuesto, a lo que es el discernimiento. Los carismas ordinarios son muy importantes. Vivir a diario este dinamismo del Espíritu Santo, descubriendo y viviendo los carismas que cada uno tiene. Permite este discernimiento de los carismas ordinarios, permite descubrir lo que viene del Espíritu Santo y lo que no viene del Espíritu. O sea, en palabras de San Ignacio, lo que es del buen espíritu y lo que es del mal espíritu. Y esto es necesario hacerlo delante de un acompañante espiritual, delante del confesor, delante de un acompañante director espiritual o también delante de la comunidad. Hacer un necesario discernimiento, una revisión de vida donde esto se puede evaluar. Por ejemplo, ¿qué evaluar? Y uno de los criterios para confirmar si estos son carismas en tu vida ordinarios para la edificación del reino de Dios es, por ejemplo, tener en claro la palabra de Dios, la Biblia. Todo discernimiento ordinario o extraordinario que contradice la palabra de Dios revelada debe considerarse ya como falso. En Hebreos 4, 12, 13 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y eficaz. Y dice además, no hay criatura oculta a su vista. También está desnuda, la palabra desnuda a la persona. Y otro criterio es el reino de Dios. A veces no hay contradicción con la palabra de Dios, pero puede ser, por ejemplo, que haya una contradicción con el proyecto del reino. A ver, me explico mejor. A ver, por ejemplo, alguien quiere construir una iglesia, un templo. Pongamos un ejemplo sencillo. Alguien quiere construir un templo, una iglesia, una capilla. Bueno, de por sí es un buen gesto, ¿quién lo duda? Claro que sí. Pero a lo mejor lo quiere construir en un lugar preciso y claro que ese lugar preciso no es lo indicado para el bien del reino. Y a lo mejor la autoridad eclesiástica dice, tu intención de construir una capilla o un templo está bien, pero no es ese el lugar indicado. ¿Me explico? O sea, hay una contradicción y entonces allí eso es para hacer un discernimiento. O también el deber de Estado. Nuestro deber de Estado representa para nosotros la voluntad de Dios en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, alguien que está casado con hijos, no puede decir en este momento, Dios me llama al sacerdocio. Hay una contradicción. O dejo todo para ir a predicar al África.
no sé, porque y tu esposa y tus hijos y tu deber de Estado no es la primera manifestación de la voluntad de Dios en tu vida, tu deber de Estado como esposo, como padre. Así que bueno, ahí también hay una contradicción. Otra cosa es la paz interior. A ver, toda persona que después de un discernimiento, sin angustia, un discernimiento con confianza, con libertad interior, con frescura, con espontaneidad, con corazón de niño, diría yo también, después de hacer un discernimiento, queda confundido, queda inquieto, queda como, ¿cómo decir?, con oscuridad interior. Bueno, este es un signo para estar en guardia, para estar atento. Porque cuando el discernimiento es justo, está acompañado de un signo de paz, que además es un signo de amor, de alegría interior, de libertad interior, de confianza, como de una entrega en las manos del Padre, como lo hace un niño pequeño corriendo que se abandona. Esa es luz verde, digamos, en el semáforo, ¿no? Y la otra ahí es media una luz roja, y si no, ahí amarilla, tirando a roja. Así que hay que estar atento. Y además, uno dice, ¿hay que pedir signos o no para confirmar el discernimiento? Uy, en esto hay que andar con cuidado, porque hay gente que se la pasa pidiendo signos. Se la pasa pidiendo signos y no se da cuenta que los signos están allí, en lo concreto, en lo cotidiano, en lo de todos los días. Está buscando, no sé, estrellas en el cielo cuando a lo mejor están las flores en el campo, en el jardín. Bien, entonces, hay abusos en esto, hay abusos. El estar siempre buscando signos, y a lo mejor signos sensibles, cuando no sensibleros, o tocando el emocionalismo, la emoción, el sentir bonito. Cuidado con esto. Algunos piden sin cesar signos sin ver lo que Dios les da. Otros ven por todas partes signos que son realmente insignificantes, que no significan nada. Por eso un discernimiento conforme a la voluntad de Dios, para bien y edificación del reino de Dios, y para bien de lo que dice la comunidad, hay que tenerlo de esta manera. A ver, si yo quiero construir, siguiendo el ejemplo anterior, ese templo, y realmente veo que es lo que Dios quiere, veo que también es el lugar correcto elegido porque la autoridad eclesiástica me lo hace notar como confirmación del discernimiento, pero no tengo un peso partido por la mitad, ¡wow! Ahí se podría pedir un signo, ¿sí? Como vemos, por ejemplo, en Jueces 6:36. Bueno, Señor, mira, hemos visto que hace falta construir, por ejemplo, esta capilla, hace falta construir esta obra, pero no tenemos un peso. Señor, si es tu voluntad y realmente lo querés, bueno, manifestate y hace que de una manera u otra veamos por dónde conseguir los fondos. ¿Se dan cuenta? Por ahí puede ir la cosa. Los puedo ayudar si quieren con otros textos bíblicos. Efesios 5, 10 y 11 dice, sepan discernir lo que agrada al Señor. También Colosenses 1, 9, 10, que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé con abundancia sabiduría y el sentimiento de las cosas espirituales. Romanos 12, 2, no se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mutua actitud de caridad. Y por último, Primera Tesalonicenses 5, 19, no apaguen, no extingan el fuego del Espíritu. Porque a veces cuando suele ocurrir que no es lo que nosotros queríamos, y entonces como que, digamos, le tiramos un poco de agua al Espíritu Santo para que surja lo que no es el Espíritu de Dios. Así que en eso hay que estar también muy atento, ¿no? Bueno, y entonces siguiendo con esto, yo ahora quería hablarles un poquito de lo que es el carisma de la misericordia. Vamos a ir bajando un poquito a los carismas, vamos a ir concretando a los carismas, para que también descubras si tenés o no este carisma en tu vida. ¿Quieren que hablemos un poquito de este carisma tan hermoso, que es el carisma de la misericordia, del vivir las obras de misericordia espirituales, materiales? La misericordia de Jesús o la misericordia en Jesús, ¿no? Como el Padre, Jesús tiene entrañas de misericordia. La misericordia es en él un estado permanente, ¿quién lo puede dudar? Pero en ciertas circunstancias, atención, el Espíritu hace surgir en él la ternura y la compasión del Padre Dios. Recordemos que la palabra compasión significa sentir con el otro, moverse con el otro, de pasio, ¿no?
compasión, no es lástima, sino es sentir con el otro. El Espíritu Santo, digo, hace surgir en él la ternura y la compasión del Padre. Ese sería el carisma de la misericordia propiamente dicho. Lo vemos manifestarse en sus palabras, por ejemplo, en Mateo 9:13, cuando dice, vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O bien en Marcos 6:34, cuando ve a la multitud, dice, y están como ovejas sin pastor, y se compadece de esa multitud. O también en Lucas 7:13, cuando dice, al ver a la viuda que llevaba a su único hijo a enterrar, dice, tiene compasión de ella, ¿no? Y le dice, no llores. Y así podemos descubrir en la riqueza de nuestra iglesia mucha gente que ha sido y sigue tocada por el carisma de la misericordia. Por decir, San Vicente de Paúl, que en el siglo XVII en Francia, luego de una experiencia muy personal de la misericordia, de haber sido tomado como esclavo en Marsella, bueno, una historia muy hermosa, San Vicente de Paúl funda con Santa Luisa de Marillac después las Hijas de la Caridad, y antes él había fundado a los que hoy conocemos como vicentinos, justamente para encargarse de las obras de misericordia en una Europa que estaba llena de huérfanos, de gente, de viudas por las guerras, de gente herida, de gente enferma, de pestes, de hambruna. Bueno, allí donde abundaba la riqueza de unos en contra de la pobreza de la mayoría, San Vicente de Paúl está reconocido como, entre comillas, la Madre Teresa de Calcuta del siglo XVII. Es impresionante la obra que Dios hizo a través de este hombre y ha salido, por ejemplo, de su jardín la flor que es Santa Catarina Labouré, a quien María se le manifestó un 27 de noviembre allí en la calle Levaque, en París. Y sigamos con otros muchos ejemplos. San Camilo de Lelis, que luego de sufrir una enfermedad, descubre que su carisma era estar con los enfermos, el carisma de la misericordia, ya por el año 1550, o San Juan de Dios también, que funda una obra de hombres que estén con los enfermos, acompañándolos en situaciones extremas. Pero ciertamente no hace mucho fue beatificado el famoso padre Damián de Veuster, que en 1783 toma una nave, un barco, para irse a la isla de Molokai, sabiendo que no volvería más, para hacer de esa isla, que era un infierno, porque ahí estaban desterrados todos los enfermos de lepra, hacer de esa isla un paraíso. Y después de estar muchos años, un día predicando, pudo decir, nosotros, los leprosos, porque él mismo se había contagiado. Y esa isla, que era un infierno, se transformó en un vergel, donde había casas, donde había escuela, había hospitales, había jardines, había huertas, la obra del padre Damián. Y qué decir de la Madre Teresa de Calcuta en el siglo XX. Y podríamos seguir abundando en tantos que han tenido y tienen el carisma de la misericordia. El carisma de la misericordia, el carisma del ejercicio concreto de las obras de misericordia corporales y espirituales. Y esta moción interior se traduce a veces en lágrimas. Justamente la compasión se traduce muchas veces en lágrimas, lágrimas que son fruto de la presencia del Espíritu, cuando estamos de repente embargados por la compasión con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y escuchamos los de Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cómo no vivir esta compasión en medio del mundo, en medio de la ciudad que hoy necesita entrañas de misericordia ante toda miseria humana? Y este carisma de la misericordia provoca sanación, no solamente física en aquellos que reciben el carisma a través del elegido por el Señor, sino que sanación interior de complejos, de traumas, de heridas. Esto es maravilloso y lo hace el Señor, ¿no? San Pablo en Romanos 12:8 dice, esforcémonos en este carisma con gozo, que nos pone en guardia contra una especie de compasión tan emotiva que no mira a Dios. Al contrario, el carisma de la misericordia mira a Dios en esa persona a la cual ayudamos. Mira a Dios, busca servir a Dios. Y por eso es carisma de misericordia. No es un emocionalismo del momento, no es un asistencialismo, es mucho más que eso. Es buscar la gloria de Dios viviente, en el hombre que vive, porque esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es el hombre viviente.
Entonces, qué lindo el carisma. Pregúntatelo si lo tenés o si tal vez lo quisieras tener según las necesidades que hay en tu comunidad, en tu grupo, en tu ministerio. Qué sé yo, hoy hay tanto para hacer con tóxicos dependientes, drogadictos, enfermos, gente con capacidades especiales, en cárceles, en hospitales. Hay tanto por hacer, madres solteras con el carisma de la misericordia. Y después también quería hablarte, aunque sea un poquito nomás, del carisma del servicio, porque ya hemos hablado bastante de eso, pero el carisma del servicio dice, sin este carisma de servicio no podrán ejercerse muchos otros carismas, como vemos en 1 Corintios 12, 30, cuando San Pablo hace el ejemplo magnífico del cuerpo humano. Claro, nos estamos ayudando unos con otros, nadie puede decir realmente yo no quiero esto, no quiero aquello, porque funcionamos integralmente. Y el carisma del servicio, ¿qué es fundamentalmente? Es esa disposición interior a sentirse disponible. ¿Para qué me necesitan? Pero con mucho gusto. Y además, notar dónde está la ausencia, la falta, para ir yo de propia iniciativa a hacerlo. Sin que me manden, no por quedar bien, no por cumplimiento, no solamente porque me pagan, sino porque además lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, para la gloria de Dios. Esto es el carisma del servicio, que está lejos de esa actitud perezosa, monótona, de que todo lo mide, a ver si hago esto que voy a recibir, si no lo hago, ¿qué me van a dar o qué no me van a dar? Todo eso muy propio del mundo, de la gente que no ha conocido el Espíritu. Bueno, y Jesús, a través del lavatorio de los pies, en Juan 13 nos manifiesta que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Toma el gesto de un esclavo y se pone a servir, lavando los pies justamente a sus discípulos. ¿Y en qué se reconoce el carisma del servicio? Hay una emoción interior. Uno creo que en todas las comunidades conoce la gente que tiene esa actitud de servicio. Y uno dice, esta persona, qué capacidad de servicio que tiene. Bueno, pero al mismo tiempo es un carisma que empuja a otros, que contagia, como podemos ver en Mateo 25, 40. Entonces, yo te diría que también te preguntes, si estás viviendo el carisma del servicio por pura gracia de Dios, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? ¿Cómo lo estás llevando adelante? Realmente no digo que no te sientas cansado, muchas veces físicamente, que no te sientas cansado muchas veces emocionalmente, porque hay muchas ingratitudes, porque muchas cosas. Pero, ¿cómo se manifiesta el carisma del servicio? En cosas simples. Cuando te pones delante del Santísimo a orar, recobrás toda la fuerza para volver al camino. Y te da lo mismo, atención, limpiar el baño de la casa parroquial que leer la lectura o repartir las hojas de canto antes de empezar la misa o acomodar las sillas para la reunión o preparar las masitas o cookies para repartir con el café. Ahí se manifiesta el carisma del servicio. En lo que sea estás disponible. No es que quieras tocar la campana, celebrar la misa, leer las lecturas e ir en procesión, que eso es otra cosa. Digo, en la actitud fundamental de decir, ¿para qué me necesitan? ¿O dónde hay una falencia? Pero no porque lo vas a hacer todo vos, sino porque también vas a decir, ¿me ayudás, Juancito? Pepe, vení, ¿me podés dar una mano en esto? El carisma del servicio contagia. Por eso entonces, sigamos adelante con alegría, porque el Señor nos bendice cada vez más, con más y más carismas. Y descubrir eso en la propia vida es para dar gloria a Dios y para sentirse muy, muy bendecido al estilo de María y proclamar nuestro personal Magnificat. Mi alma canta la grandeza de Dios porque Dios me mira con su amor incondicional y me eleva. Que así sea entonces y que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso. Los sane, salve y libere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.